La pasada semana, el miércoles concretamente, el partidazo de COPE por la noche entrevistó a uno de los árbitros más criticados por el tema de Negreira, ¿no? Este tema en el que se ha visto salpicado el Fútbol Club Barcelona, ya que, bueno, a día de hoy todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿no? Que han estado como 17 años pagando al vicepresidente de los árbitros y se le hizo una entrevista un poco, pues para dar voz a los árbitros y que aclarase o que explicase pues algunas de las cosas que se han venido diciendo en estos últimos meses. Es curioso cómo se hace una entrevista donde claramente se intenta defender los intereses de los árbitros, porque él como árbitro y habiéndose visto salpicado por todo este tema de Negreira, ya que él pues arbitraba durante esos años y sigue siendo árbitro en activo, ¿no? Pues él intenta poner la mano en el fuego por sus compañeros. Pero también me pareció curioso que la primera pregunta que le hacen, él lo primero que dice es que reconoce que le parece bochornoso que alguien del estamento arbitral estuviese a sueldo de un equipo de fútbol, del Fútbol Club Barcelona. Y que por eso, porque básicamente se entiende que cuando un equipo de fútbol le está pagando continuadamente durante 17 años al vicepresidente de los árbitros, ahí hay claramente un tráfico de influencias que es más que evidente, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció cuanto menos sorprendente, que directamente en la primera pregunta dijese lo del tráfico de influencias, ¿no? Pero luego ya, podemos ver que, empieza un poco a intentar lavar esa imagen, a intentar, eh, no entiendo por qué, pero a intentar como limpiar el hecho de que no han favorecido al Fútbol Club Barcelona en todos estos años, ¿no? Es más que obvio también que muchas de las preguntas estaban preparadas, porque cuando tú, bajo mi punto de vista, cuando das las respuestas que él dio en el sentido de acordarse de partidos concretos, de momentos concretos, de partidos de hace más de 10 años, con una claridad absoluta, jugadas concretas que además casi siempre que hablaba de esas jugadas eran jugadas que favorecían al Madrid y perjudicaban al Barça, era como un poco dar datos para buscar el otro lado de la balanza y que hiciese ver a la gente que no era verdad eso de que se favorecía al Fútbol Club Barcelona y se perjudicaba a los demás. Él ponía obviamente como ejemplo al Real Madrid, ¿no? Entonces, obviamente dice que él siempre iba defendiendo a los árbitros porque nunca había habido pues, un caso de corrupción o cosas así aquí en España, pero que desde que ha salido lo de Negreira, pues que ya no puede hacer eso, porque obviamente pues, ha habido un jefe suyo que ha estado a sueldo muchísimos años y que ya obviamente pues va a quedar manchado para el resto, ¿no? Le preguntan también, por ejemplo, que por qué no pita clásicos desde hace tiempo, porque en muchos clásicos, de hecho creo que en el último que pitó hubo muchas jugadas que perjudicaron al Real Madrid y favorecieron al Fútbol Club Barcelona y desde entonces no ha vuelto a pitar en un clásico. Él viene a decir básicamente que es porque cree que sus compañeros, los últimos que han pitado estos partidos, pues lo han hecho mejor o han estado a un alto nivel y que prefieren ponerlos a ellos antes que a él, ¿no? Em, También dice que ve, porque le preguntaron qué opinaba de los vídeos que hace Real Madrid Televisión, porque Real Madrid Televisión muchas veces cuando le va a pitar un árbitro concreto, pues saca todos los fallos, todas las veces que ha perjudicado al Real Madrid, viendo cómo ha tenido actuaciones en muchos de los casos, y ahora os voy a explicar algunos datos, eh, donde se ha visto que ha perjudicado claramente al Real Madrid en continuadas ocasiones. Y él dice que a él no le afecta, porque ya normalmente siempre están en el punto de mira y que están acostumbrados a recibir todo tipo de críticas, ¿no? Intenta varias veces desmontar la teoría del favoritismo arbitral al Barça, pues poniendo dos ejemplos de partidos donde pudo pitar algo a favor del Barça y no lo hizo, y otro donde en los primeros 5 partidos que pita a cada equipo, el Real Madrid tiene una mejor estadística, ¿no? Realmente es en varios partidos donde él dice, es que si hubiéramos tenido que pitar a favor del Barça, pues en estas dos ocasiones pues, les hubiésemos pitado a favor del Barça y en esta no hubiéramos pitado a favor del Madrid, ¿no? Em, claro, tiene sentido que él dé un rango de partidos donde sí que, eh, pues a lo mejor en ese aspecto perjudicó al Barça y favoreció al Madrid. El problema es que luego vienen otra serie de muchos más partidos que demuestran que el Fútbol Club Barcelona estuvo recibiendo arbitrajes cuanto menos dudosos y muchos, por no decir la mayoría, a favor, ¿no? Porque casi siempre que la moneda a ellos les cae a cara. Entonces, em,
El Barcelona, por ejemplo, ha ganado más partidos con el que que el Madrid, tiene menos expulsiones, menos amarillas y más penaltis a favor. Esto es una estadística que se puede ver en internet, porque él hacía ver que en una serie de partidos, en un rango que él escoge porque a él le da la gana, obviamente es un rango que él tiene identificado donde sale favorecido el Real Madrid, eh, pues dice que no, es que si nos hubieran pagado por favorecer al Fútbol Club Barcelona, en estos partidos no lo hubiéramos perjudicado al Barcelona. Pero si tú ahora mismo te vas a ver las estadísticas, el porcentaje de victorias es mejor el del Barça, tienen menos rojas, menos amarillas y el Barcelona tiene más penaltis a favor cuando él les arbitra, ¿no? Entonces, como que la teoría que él dice se desmonta cuando te vas a internet y buscas información, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, el día que estoy grabando esto, por la mañana han hecho en Twitch un directo donde han explicado cuándo empiezan a cambiar los arbitrajes de Alejandro Hernández, con un descaro total de favores arbitrales hacia el Fútbol Club Barcelona. Creo que es un partido en el año 2017 donde anula un gol legal, creo que es el Fútbol Club Barcelona, que no sé si fue uno que se quejan de que les quita una liga al Betis. Y a partir de ahí, los arbitrajes que recibe el Fútbol Club Barcelona son, bueno, lo nunca he visto, ¿no? De hecho, pasa, porque él dice mucho esto de no, es que eso de que favorecíamos al Barça no tiene sentido. Bueno, nadie le preguntó por qué el Barcelona estuvo 2 años y medio sin recibir un penalti en contra, por ejemplo. Es muy difícil que ningún árbitro pite penalti durante 2 años y medio, porque obviamente hubo penaltis, obviamente cuando tienes en tu equipo, que esa es otra de las preguntas que me hizo gracia, que hubo un tertuliano de COPE que le preguntó que por qué nunca habían expulsado a Casemiro, cuando Casemiro muchas veces tenía que haber sido expulsado. Pero tampoco nadie le preguntó a Hernández por qué nunca habían expulsado a Mascherano, porque Mascherano es defensa y Mascherano tenía que haber sido expulsado en muchas ocasiones también. Qué casualidad, ¿no? Que vemos que a Casemiro, que es cierto que seguramente en muchos partidos debe haber o alguna roja directa en alguna entrada brusca que ha hecho, o alguna segunda amarilla, pero es que Mascherano también tenía que haber sido expulsado en numerosos partidos, y más siendo Mascherano un defensa que está más, digamos que corre más riesgo a la hora de tener que hacer faltas, pues tácticas, faltas de corte de contras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es cuanto menos curioso que parece que esté todo como un pelín preparado para que las respuestas suenen bien, para que los árbitros queden bien y para intentar desmentir un poco el favoritismo arbitral a los árbitros. Cabe recordar, que nadie se le olvide, que salieron papeles en donde se veía que Bartomeu había pagado a radios, a medios, a prensa, había pagado al Sport, había pagado al Mundo Deportivo, creo que también están la Copa y la SER por ahí metidos. O sea, hay muchas radios de estas que estaban a sueldo, ¿vale? Para que... y pasaba muchas veces, yo me acuerdo que había muchas polémicas con Messi que duraban medio día, porque enseguida se sacaba otra noticia para que nadie hablara de eso. O sea, es que es muy notorio cuando un jugador, cuando era intocable, básicamente, y no se podía decir absolutamente nada de él. Entra también a explicar un poco el tema de, para quien haya seguido este tema, ¿vale? Pues comentaban que si había comprado varias viviendas, él cuenta, bueno, da su versión, yo no sé si es verdad lo que él cuenta o no, pero da datos de las casas que ha comprado, de cómo las ha pagado y demás, bueno, lo desmiente también. Cuenta un poco qué labor tenía Negreira, la persona a la que pagaba el Fútbol Club Barcelona dentro del estamento arbitral. Mucha gente, bueno, Iturralde creo que fue uno que dijo que Negreira no hacía absolutamente nada, ya le ha desmentido todo Cristo a Iturralde. Es obvio que el vicepresidente de los árbitros tiene un papel, porque al final para algo es vicepresidente, y dijo entre otras cosas que se reunían 4 veces al año con él, que hablaban de cómo arbitraban y que en torno a todos los años en abril o marzo, Negreira básicamente les decía cuál era su estado dentro del arbitraje en ese mismo año, ¿vale? Les decía si iban bien, si iban mal, si podían descender o si podían promocionar a lo mejor a pitar en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí que tenía valor lo que hacía Negreira en el estamento arbitral. Luego también, pues, habla del hijo de Negreira y, en definitiva, que a mi modo de ver sin éxito trata de desmontar que el Barça fue favorecido usando algunas jugadas que casualmente trae preparadas en la entrevista, pero que incluso le preguntan a modo de risa algunas cosas, como lo de Casemiro, pero como he dicho, pues tampoco le preguntan por otros jugadores del Fútbol Club Barcelona, como puede ser Luis Suárez o Mascherano,
que en el caso de Mascherano tampoco fue expulsado durante su etapa en el Fútbol Club Barcelona, y en el caso de Luis Suárez, pues entre que mordía a gente, se pegaba de leches, a Luis Suárez, si tú buscas vídeos en YouTube, más de una, de dos, de tres y de cuatro veces ha insultado a la cara de los árbitros y lo han expulsado, ¿no? Entonces, son jugadores que obviamente han merecido mucho más de lo que se les ha hecho. Si bien es cierto que en varias ocasiones reconoce, perdón, errores en partidos arbitrados, obviamente ya no tiene nada que perder, eso ya ha prescrito, como se diría, entonces reconocer ahora que te equivocaste hace 9 años no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Pero yo qué sé, es que, por ejemplo, le han preguntado si favorecieron al Barça, pero vamos a ver, ¿tú te crees que si alguien, a ver cómo lo explico, si tú has cometido un delito, ¿vale? Porque al final pagar a un árbitro es un delito, o sea, pagar al vicepresidente de los árbitros o pagar a un árbitro. Si él hubiese cometido hipotéticamente un delito, ¿tú te crees que va a dar una entrevista en la radio y lo va a reconocer, siendo encima un árbitro en activo? ¿Tú te crees que si alguien le ha pagado dinero en B por hacer algo, por pitar un penalti, por ser más condescendiente con el Fútbol Club Barcelona, por ser más permisivo, al final, por mandar la balanza más al lado del Barça que a la del otro equipo, sea quien sea, ¿tú te crees que te lo va a reconocer ahí en la radio? Sí, mira, es que llegó un día esta persona, me dio 5.000 euros porque en este partido, pues si había alguna jugada así un poco dudosa, pitase penalti, o en este partido que le pasaba mucho al Fútbol Club Barcelona, si íbamos empate y necesitábamos ganar, pues si algún jugador que tenía tarjeta hacía alguna falta un poco brusca, pues le sacaba la segunda tarjeta y así podía jugar el Barcelona con superioridad numérica. O sea, ¿tú te crees que si lo ha hecho va a ir a la radio a contártelo a ti que lo ha hecho? Es que es absurdo que hagan ciertas preguntas en radio. O sea, a mí me da vergüenza ajena que una persona que se la está acusando de algo, que no se sabe si es verdad o no, te creas que porque se lo preguntes en la radio te lo va a contestar. O sea, es cuanto menos ridículo, ¿no? Entonces, pues nada, una entrevista donde él se quería mostrar, pues se ha mostrado como ser humano, contando sus cosas de en qué se gasta el dinero del árbitro, de las casas que ha comprado y demás, y luego ha querido desmentir algunas cosas que yo, bajo mi punto de vista, pues no ha conseguido desmentir, porque de cosas evidentes como 2 años y medio sin pitar penaltis le podían haber preguntado, y según el jefe de los árbitros o el hombre este dijo, no, es que pues puede pasar, es mucha casualidad. No es casualidad, y nadie se cree que un equipo esté 2 años y medio sin recibir penaltis y que casualmente en la misma temporada en la que más penaltis a favor, o sea, en la que no te pitan ningún penalti, seas el equipo que bate el récord de penaltis a favor en liga. O sea, es cuanto menos curioso. En definitiva, que él reconoce ese conflicto de intereses, de unos pagos reconocidos por ambas partes que aún nadie sabe por qué se hicieron, aunque todos sospechamos cuáles fueron esos fines. La gente del Barça dice que hay que demostrar que se compraron árbitros. Y yo sigo pensando que, sabiendo que la teoría de los informes es completamente falsa, ya que se sabe que no existen, que Negreira padre dijo que él en la vida había hecho un informe y que las cajas en aquel esperpento que mostraron Laporta y compañía estaban vacías y los CDs tampoco contienen información, ¿en qué se han gastado el Fútbol Club Barcelona 8 millones de euros a sabiendas que han estado 17 años, que se sepa, ininterrumpidos, pagando? Que se le han aumentado los pagos con el paso de los años e incluso Laporta los cuadruplicó. Que casualmente cuando Negreira sale se termina de hacer esos pagos. Que se están investigando hasta 77 cuentas bancarias. ¿Para qué 77 cuentas bancarias si tú lo que estás pagando son informes? Que se usaron 3 empresas pantalla para ocultar pagos. O sea, ¿qué necesidad hay de unos pagos que se demuestran, que aparecen ocultos, que no tienen nada que ver porque dijeron que eran de informes y aparecían como en marketing o no sé qué dijeron que estaban metidos esos pagos, en 3 empresas pantalla, que rulaba el dinero de una a otra sospechosamente? O sea, 4 presidentes distintos hicieron y siguieron con esos pagos, y creo que 2 juntas gestoras, mientras no hubo presidentes, también los tenían en activo, y que las culpas que ahora son de Negreira, que dice que tiene Alzheimer, y de un directivo que era dueño de una de esas empresas que además falleció. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es que, sí, es que parece de un programa de Iker Jiménez. Yo creo que hay que exigir las pruebas de esos pagos.
Que el conflicto de intereses es evidente. Estás pagando a una persona que puede influenciar en los resultados de los partidos. Y que se han reconocido unos pagos, como es el Fútbol Club Barcelona, que además no tardó nada en reconocer esos 7 millones y pico, bueno, 7 millones y luego apareció otro medio millón de euros de pagos al vicepresidente de los árbitros, que además ese vicepresidente ha reconocido también en una declaración de hace un par de años bastante seria, que ha hecho varias cosas, aparte luego el fax ese amenazando y bueno, cosas que dejan bastante que desear al Fútbol Club Barcelona y que no se han justificado. Es que no se han justificado esos pagos de prácticamente 8 millones de euros. Yo creo que no es la gente la que tiene que demostrar si se han comprado o no árbitros. Es el Barcelona el que, habiendo pagado y habiendo reconocido que ha pagado al vicepresidente de los árbitros, es el que tiene que justificar en qué se ha gastado ese dinero durante 17 años. O sea, tú has pagado al vicepresidente de los árbitros, demuestra que no has pagado para lo que todos pensamos que ha pagado, o demuestra que, que ese dinero te lo has gastado en algo que tiene factura, que tiene justificante de pago o que tiene un sentido lógico, porque es que ahora mismo, para quien no lo sepa, el Fútbol Club Barcelona creo que está pagando por servicios de scouting o no sé cómo se llama, que es lo que supuestamente dice que estaba pagando a Negreira, 5, 6, 8 veces menos de lo que pagaba Negreira. O sea, es absurdo. O sea, nadie se lo cree. Entonces, para mí la entrevista esta fue una pantomima en la que el árbitro quiso desmentir cosas que para mí no desmintió, quedó más en evidencia que otra cosa y bajo mi punto de vista, hasta que el juez no diga algo, hasta que no salgan pruebas o hasta que el Barcelona no saque las pruebas de en qué se ha gastado esos 8 millones, yo voy a seguir pensando que ha pagado para manipular, como decía Negreira, para buscar la igualdad entre los equipos. Obviamente si tú pagas, como dice Negreira, para buscar la igualdad, estás pagando para que alguien tome decisiones que a ti te beneficien. Porque supuestamente te están perjudicando sin pagar. Entonces, si tú pagas es para que alguien te beneficie en el sentido de que dejes las cosas igual. Entonces, ya veremos dentro de, yo creo que muchos meses, porque esto va para largo, a ver qué pasa. Pero bajo mi punto de vista, Hernández no aclaró nada, absolutamente nada, y quiso desmentir cosas que las imágenes han demostrado que mucho que hable, pero a partir de ciertos años los errores que tuvo son completamente injustificables. Hasta el próximo episodio.